invito a aprender nuevos cantos, nuevas alabanzas a nuestro Dios. Ok, mis hermanos, entonces preparamos bolígrafo, lápiz y papel para que nuestro hermano Rolando Rovira, que tiene el estudio de esta tarde. Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué bendición de Dios poder estar juntos una vez más. Que nuestro Padre Celestial derrame muchas bendiciones sobre su iglesia, sobre cada hermano que está presente esta tarde y también aquellos que nos acompañan a través de la transmisión y además aquellos que no necesariamente en vivo, pero luego también revisan los videos y se edifican con los temas bíblicos. A ellos también les agradecemos esa oportunidad que nos dan de compartir, de poder compartirles la palabra. Hay tanto hermanos como visitas en general. En la Iglesia de Cristo estamos siempre gozosos, felices de poder tener visitas presenciales y también visitas virtuales que puedan escuchar la palabra de Dios, que es lo único que se enseña en este lugar, en esta oportunidad, cada miércoles, cada viernes, cada domingo. Amados, volvemos entonces a nuestra epístola a los Filipenses, nuestra no en el sentido de posesión o autoría, pero es nuestra también, no es solamente de los filipenses, también Pablo quería que nosotros la leyéramos sintiéndola nuestra, sintiéndola como dirigida a nosotros allí con nuestro nombre como congregación, también con nuestros nombres específicos, porque Pablo menciona hermanos específicamente en esta carta. Sintámonos también identificados a través de ellos. Vamos, hermanos, a ubicarnos, por favor, en el capítulo 1 de esta carta, versículo 6. 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido. El apóstol Pablo se basa en la constancia, en la comunión y en el trabajo que habían mostrado los hermanos filipenses, como lo había dicho desde la frase anterior, que ellos habían estado involucrados en la obra y en ese compañerismo cristiano desde el primer día. Y recordamos cómo los recibió Lidia diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, quédense en mi casa es de ustedes. Y la reacción también del carcelero, que una vez, escuchando a estos predicadores del Evangelio, los lleva a su casa. Imagínense, los saca de la cárcel y los atiende junto con su familia, personas que él había recibido órdenes de ponerlos bajo la máxima seguridad. Sabemos del conflicto internacional que hay ahora y sabemos que si alguno de estos bandos toma prisionero a alguna de las fuerzas militares del otro, no precisamente lo van a poner en la sala de la casa de nadie, a menos que esa casa sea una casa que llaman casa de seguridad, que está rodeada de efectivos y que tiene todo lo necesario para que esta persona no pueda escapar. Así estaba Pablo, y a ese individuo, junto con Silas, este hombre los lleva a su casa, expone a su familia a estas personas que al final precisamente no les hicieron daño, sino el mayor bien. El regalo más grande que se le puede llevar a una familia es llevarles la luz del Evangelio. Entonces, tanto el carcelero como Lidia, como el resto de hermanos, de personas que se convirtieron por la predicación del Evangelio, Pablo estaba persuadido, estaba convencido de que ellos iban a llevar esa obra de Dios hasta el nivel, hasta la altura que debían llevarla. Aquí, como decíamos la semana pasada, el apóstol le da, como debe ser en la boca de todos los predicadores, maestros, toda persona que enseña y predica el Evangelio, el crédito para Dios. Él es el que va llevando la obra. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Seremos tan útiles en la medida que permitamos que Él nos use efectivamente, eficazmente en la obra.
seremos eficaces y útiles en la medida en la que prediquemos el Evangelio, en la medida que hablemos la palabra. Entonces, siempre debemos decir lo que se está logrando, lo que se está haciendo, es por la bendición y por la dirección de nuestro Dios. La exhortación del apóstol en el capítulo 2, versículos 12 y 13 es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios, hermanos, lo que enseñamos, lo que practicamos, lo que defendemos, lo aprendimos de Dios. Jesús dijo en Juan 6, 44 y 45 que nadie viene a Él si no lo trae el Padre. ¿Pero cómo lo trae? 45, todos serán enseñados. ¿Y cuál es el proceso de enseñanza? Luego dice que oyen, aprenden y vienen. Decía ayer en un estudio bíblico respecto al papel del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que cuando hablamos del Espíritu Santo influyendo, el Espíritu Santo guiando, el Espíritu Santo haciendo esa labor en la vida del cristiano, haciéndola a través de la palabra, no es porque alguien memorice la Biblia. No se trata de memorizar la Biblia, no se trata de saber griego y hebreo, no se trata de, como digo siempre, graduarse en una institución de enseñanza para predicadores o maestros, etcétera, sino se trata de oír la palabra, creer la palabra porque la hemos aprendido, retener la palabra y dar fruto, que dice la interpretación de la parábola, la misma interpretación del maestro, dar fruto con perseverancia. Entonces no se trata simplemente de tener textos en la cabeza. Y decía ayer, es desafortunado que algunas personas hayan malentendido eso, que los denominacionales, cuando les explicamos esto, los sectarios, también lo malinterpreten y digan, quiere decir entonces que si un ateo viene y se memoriza la carta a los filipenses, entonces está lleno del Espíritu de Dios, está guiado por el Espíritu de Dios. No, no se trata de eso. Usted mismo está diciendo que es un ateo, entonces esa persona está leyendo, está memorizando, pero esa palabra no está siendo retenida, no ha aprendido y muchísimo menos está dando fruto con perseverancia. Porque ese que se convierte al Evangelio no termina allí su caminar de obediencia con Dios, apenas ha empezado. A partir de allí, dice Pablo, Romanos 6, 17 al 20, se convierte en un esclavo de la justicia, y utiliza el artículo definido allí para indicar todo este sistema mediante el cual Dios le enseña al hombre la justicia divina, como lo entendían muy bien los hebreos. La justicia de Dios es el andar conforme a los estatutos de Dios. David lo repite muchísimas veces en los Salmos. La iglesia en Filipos era una iglesia que había sido así. Había escuchado la palabra, había aprendido esa palabra, había creído esa palabra, la había retenido y estaba dando frutos ¿en qué? En que su amor y participación en todo lo que tenía que ver con el cristianismo, ellos estaban allí. Y en lo que tenía que ver con trabajo, ellos estaban allí. Pero dice Pablo, todo lo que hagamos y logremos, todo eso que ha pasado en nuestras vidas, es gracias a aquel que lleva la obra. A veces tenemos aquellas frases, ¿no?, que ya son típicas entre nosotros, a pesar de que no hemos leído un texto que nos diga que así se debe decir. Hermano, ¿y quién está encargado allá en Doleguita? ¿Y quién está encargado allá en Mañanitas Adentro? ¿Y quién está encargado allá en El Progreso? Bueno, el que está encargado es Dios. Si quiere que le hable del hermano que predica allí, le puedo mencionar quién predica allí, le puedo mencionar qué hermanos son miembros allí, pero si usted me pregunta quién está a cargo está Dios. No encuentro en todo el Nuevo Testamento ese lenguaje de que un predicador esté a cargo de la iglesia. No podríamos. Nosotros no podemos estar a cargo de la iglesia. Imagínense, eso sería modelo pastoral y Dios nos libre de la apostasía que implica ese concepto. Pablo, con temor y temblor, hizo la voluntad de Dios y Dios actuó a través de él. Cuando Dios nos enseña,
Dios nos motiva, Dios nos impulsa, Dios nos llena de ese gozo del que tanto va a hablar Pablo en esta epístola, para hacer todas las cosas con esa reverencia, con ese temor, pero también, hermanos, con esa alegría. En este versículo Pablo dice que tiene confianza en que Dios, que ha empezado una buena obra en los filipenses, la va a llevar a buen término para que estén preparados para el día de Jesucristo. Hay aquí todo un cuadro griego que no es posible reproducir en una traducción en español. Y aunque usted no vino a un curso de griego, ni pretendemos jamás decirle que vino a aprender griego, pero sí hay ciertos términos que es importante considerar, porque si no nos perdemos el cuadro completo. Recuerde que quienes escucharon esta epístola por primera vez, no la escucharon, y esto será nuevo para algunos que critican el uso del griego. Para ellos es nuevo, porque creen que la Biblia fue escrita en español de Panamá. Entonces te piden que no quedes en español de Panamá, porque Pablo escribió en español de Panamá. No, Pablo no escribió en español de Panamá, ni Pablo escribió en inglés de Memphis. Pablo escribió en ruso de Siberia. Tampoco, no. En árabe de Palestina. Casi, cerca, un lenguaje semítico. En hebreo escribió, en griego escribió específicamente Pablo, y cuando escribió ciertos términos en griego, los griegos que escuchaban, o aquellos que manejaban el idioma, aún no siendo de esa nacionalidad, entendían todo un cuadro de imágenes. Yo no sé si usted puede ahora trasladarse conmigo un momento a esos términos que nosotros usamos entre padre e hijo, entre esposo e esposa, entre parientes. A veces alguna situación nos ha llevado, eso se llama acuñar un término. Es decir, le damos un sentido muy particular a un término que solo se entiende entre nosotros o en esa familia. Veía un programa el otro día y la niña le decía a un policía, le decía, yo sé que es mi mamá la que redactó la carta, porque estaban investigando, estaba raptada, y dice, yo sé que ella la escribió porque agregó allí caballos salvajes. Y dice él, ¿y qué significa? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces él le habla de una canción y le dice, ella me dijo un día que si algo me pasaba o le pasaba a ella y se usara esa frase, ella supiera que eso significa tal cosa. Es hermoso eso, hermano. La niña se trasladó automáticamente a aquel momento y sabía lo que la mamá le quería decir, que no entendió nadie más. Bueno, a veces es necesario tomar en cuenta los términos originales, primero para ser precisos y segundo para tener, como decía, toda la descripción completa. Entonces, ¿sabe qué? Aprendemos a leer la Biblia. No solo a pasar la vista por allí, sino a hacernos el cuadro completo. El apóstol Pablo utiliza un término para decir el que comenzó. Ese término para empezar es, a mí se me enreda a veces el francés con el griego, así que si tengo problemas de traducción me perdona. Enargestai para empezar, el que empezó. Dice, el que empezó, ¿qué va a hacer? La va a terminar. Y el término allí, o la palabra para completar, terminar, finalizar, es epitelen. Son términos técnicos que se utilizaban entre los griegos para el comienzo y el final de un sacrificio. Había un ritual de iniciación en un sacrificio griego. Se encendía una tea en el fuego y luego era apagada en una palangana de agua. En el momento que esa tea se colocaba allí y se apagaba, se decía que esa agua era purificada o era bendecida. Usted recordará más o menos por allí algún grupo que todavía cree en eso. Y esa agua se tomaba y con ella se salpicaba a la víctima, lo que se estaba ofreciendo, y se salpicaba también a los adoradores. Entonces, luego, a continuación, seguía lo que ellos llamaban la eufemia, que era un silencio sagrado de unos minutos, durante el cual el adorador, el que estaba ofreciendo este sacrificio, se dedicaba a elevarle oraciones a aquella deidad. También, luego de esto, se traía un cubo de cebada y se tomaban de esas semillas y se regaba un poco sobre la víctima
se regaba alrededor de ese altar. Estas acciones eran el principio de todo el proceso del sacrificio. Y el término técnico para referirse a ello era enargestai, el cual precisamente utiliza el apóstol Pablo aquí. El verbo que significaba terminar o completar el ritual, como decíamos, era epitelein, que es una frase en la que Pablo está hablando de eso que empezó, lo va a terminar hasta que se haya hecho todo lo que se tenía que hacer. Toda la frase de Pablo se mueve en la atmósfera del sacrificio. Pero quiero que recuerde algo para que no malinterprete. El apóstol Pablo no está endorsando o no está apoyando o no está de acuerdo, no está diciendo que está de acuerdo con la idolatría de los paganos, no está resaltando la acción idolátrica de los paganos, sino que realmente, como le dijo precisamente a los griegos en una ocasión, que ellos estaban buscando a Dios. Pero ¿cómo lo buscaban? Dice que lo buscaban a tientas. Entonces dice, hay cosas que los paganos hacían, hay cosas que el hombre hace que demuestran en él una tendencia a reconocer un ser sagrado o reconocer que hay algo superior a él. Esa eternidad puesta en el corazón de los hombres, los lleva a hacer cosas que lamentablemente se le dedican a la luna, a las estrellas, a ciertas deidades que se inventan. Pero en realidad toda esa dedicación, toda esa devoción, toda esa entrega, solo la merece el único Dios verdadero. Y no a través de los métodos y sacrificios que utilizaban los paganos, sino como dijo Jesús en Juan 4:24, hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, conforme a la voluntad de su sistema de fe y con un espíritu verdaderamente entregado al Señor. Pablo contempla la vida del cristiano como un sacrificio dispuesto para ser ofrecido a Cristo, porque en Romanos capítulo 12, él traza la misma figura cuando exhorta a los romanos a que se presenten como. Por favor, Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el mayor y más importante de los sacrificios. Cuando Cristo vuelva, será como la llegada de un rey en la antigüedad. Sus súbditos estaban en la obligación de recibirle con dones para mostrarle su lealtad y mostrarle su amor. Y el único don que Jesucristo desea que le presentemos en el día final somos nosotros mismos. Nada más, no nuestros edificios, no nuestras cuentas bancarias. Dios guarde que fuera eso, imagínense. ¿Dónde quedaríamos usted y yo si hubiera que presentarle las cuentas bancarias? No se trata de eso, no se trata de nuestros logros humanos. Ni siquiera, hermanos, nos vamos a presentar ante Dios diciéndole, yo hice esto tan bueno y tan bueno y tan bueno y tan bueno. Lo que Dios quiere es un sacrificio vivo de nosotros mismos. Así que la suprema tarea de una persona es prepararse toda la vida para que su vida sea idónea para ofrecérsela a Jesucristo. Solo la gracia de Dios nos puede enseñar, nos puede capacitar para lograr esto, lograr ser esa ofrenda de olor grato, esa ofrenda que cumple todos los requisitos de Dios, ese sacrificio, ese verdadero sacrificio que no es cuando decimos qué sacrificio porque vine bajo la lluvia, qué sacrificio porque dejé de hacer otras cosas que tenía que hacer, qué sacrificio porque me he desprendido semanalmente de mis ingresos, qué sacrificio, no.
el principal sacrificio es el de negarnos a nosotros mismos. El decir, hágase tu voluntad y no la mía. El poder decir con Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y mi yo anterior quedó crucificado. Ahora ha resucitado una nueva criatura. Esta obra de empezar y terminar que hace Dios sería ¿hasta qué periodo? Dice, hasta el día de Jesucristo. Dios era quien había llamado a Pablo para predicar en Macedonia, como ya hemos recalcado. El varón macedonio que se le aparece en visión y le dice, ven y ayúdanos. Que todavía hoy, hermanos, no se aparece a través de una visión, pero cada día el mundo nos dice, ven y ayúdanos. ¿Cuántas miles de personas han muerto hoy en esas zonas en las que antes caminaron predicando por primera vez los apóstoles, nuestro Señor Jesús? Miles de miles. ¿Cuántos de ellos murieron creyendo en una falsa religión? ¿Cuántos de ellos murieron rechazando al verdadero Mesías? ¿Cuántos de ellos, hermanos, conocieron a la iglesia de Cristo? Y así alrededor del mundo. Hermanos, hasta el día de Jesucristo, nosotros debemos estar siendo o mantenernos siendo esa obra que Dios va perfeccionando, y debemos ser sus agentes elegidos para que Dios también empiece y complete la obra en otras personas hasta que venga nuestro Señor Jesús o hasta que llegue el día de nuestra muerte. Uno de esos 2 días va a terminar la obra particular de cada uno de nosotros. En este breve pasaje, el apóstol Pablo tiene un significado muy amplio sobre el día final, pero no vamos a comentarlo tanto hoy hasta que lleguemos, vamos a ver si el tiempo nos lo permite, al versículo 10. Versículo 7. Otra vez, volvamos a 1:7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Como me es justo sentir todo esto o sentir esto de todos vosotros. Esta confianza se les concede, dice, como su justo derecho. Esa confianza que él tenía, ellos se la habían ¿qué? La confianza uno se la ¿qué? Se la gana. Ellos a pulso, como decimos, habían ganado la absoluta confianza del apóstol. No era una simple amabilidad u hospitalidad en el sentido oriental solamente. Verdaderamente todas las cosas las hacían con auténtico amor. Un amor que también, hermanos, surge en el corazón de él hacia ellos porque brota espontáneamente cuando recibe de ellos ese mismo amor cristiano. Y esto implica una gran muestra de sinceridad y de excelencia. En este breve pasaje, la expresión de Pablo hacia los hermanos filipenses es más fuerte que en cualquiera de sus cartas. Lea cualquiera de las otras, con quizás la excepción de las palabras que él dirige a sus compatriotas. En Romanos, vamos a ir un momentito allá, capítulo 9, los versículos 1 al 5. A excepción de esta sección, esta parte de Filipenses es una de las que muestra una cercanía, una intimidad, un compañerismo, un cariño, un amor muy particular hacia estos hermanos. Hablando de sus compatriotas, ¿qué dice Pablo en Romanos 9, 1 al 5, por favor? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa,
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre toda la cosa, bendito por los siglos. Amén. Amén. Bendito por los siglos nuestro Dios, quien le dio todos esos privilegios al verdadero Israel, nunca mejor dicho. Y el apóstol Pablo dice, cada día vivo en ese ámbito y en ese contexto vivo con una gran tristeza y un gran dolor en mi corazón por mis compatriotas. A excepción de esa expresión, el autor en esta carta, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 5, en el capítulo 3, versículo 15 y 19, en el capítulo 4, versículo 2 y versículo 10. Ahora, ¿por qué Pablo tendría que afirmar que es justo o que está justificado en sentir como lo hace? Y luego de decir esa frase, expone las razones de su justificación. Dice, porque los tengo en el corazón. Incluso eso también se justifica, porque luego dice, son todos ustedes compañeros míos. Cuando dice participantes, está diciendo compañeros míos en la gracia, tanto en la prisión como en la defensa, como en la confirmación del Evangelio. Es sumamente interesante, hermanos, esta frase, pero aún la va a profundizar más en el versículo 8. En la segunda parte del 7 va a decir, versículo 7, segunda parte, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esta participación se había intensificado en estos hermanos, porque ellos habían sido, así como los bereanos, habían sido ¿qué? Más nobles que los de Tesalónica, porque verificaban las escrituras para ver si lo que estaba exponiendo Pablo era así. Voy a tomar prestada esa expresión para decir que los filipenses fueron más amorosos que muchas otras congregaciones, porque se identificaron con Pablo en todo, en absolutamente todo. Tanto cuando era prisionero, como lo era en ese momento, como cuando estuvo entre ellos, cuando defendía y confirmaba a través de las señales de apóstol el Evangelio, tanto cuando había paz y se podía compartir una excelente comida como hermanos, o un excelente día de predicación en la sinagoga. Bueno, no había sinagoga todavía en Filipos, en la ciudad, en la plaza, en el río, o cuando se pasaban aflicciones, como las que vivió primero en la cárcel, como las que vivió luego en toda su carrera como apóstol. Ellos compartieron en todos los niveles con él. Y hermanos, aunque todos somos hermanos, y todos debemos amarnos los unos a los otros, ciertamente cuando Jesús fue a enfrentar un momento como el de Getsemaní, tomó consigo ¿a quiénes? Tenía sus 12 apóstoles, pero tomó consigo a Pedro, a Juan, y a Jacobo. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Quiero hacer otra aclaración. Cuando yo digo que el hermano tiene la Biblia de estudio, no estoy diciendo que el hermano todo lo que dice porque está viéndola allí. Es un vacilón de amor con el hermano, ¿verdad? Que el día que vi su Biblia dije, está tremenda, ¿verdad? Tiene muchas ayudas, es buena para estudiar. Pero el hermano responde por todo lo que ha estudiado durante todos estos años y sigue estudiando, ¿verdad? Pues seguimos siendo estudiantes siempre. Pedro, Jacobo y Juan. Cuando fue al monte donde se transfiguró, ¿se llevó a quiénes? A los mismos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Tenía 12 apóstoles, pero ¿a cuál de ellos le dio la oportunidad de abrir las puertas del reino?
Tenía 12. ¿A cuál le dio la oportunidad? A Pedro. Se pone en pie aquel día en Pentecostés y abre las puertas de par en par. Y entran como 3,000 personas. Tenía 12 apóstoles, pero había uno que era tan evidente la relación que tenía con su primo hermano que le puso un nombre, ¿no? Un sobrenombre o una manera de identificarse muy cercana. ¿Cuál era ese? ¿Cómo le llamó a uno de ellos en especial? ¿O cómo se identificaba? Él mismo dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Pero él dice en el 13, dice, habiendo amado a sus discípulos y habiéndolos amado hasta el fin, los amaba a todos, pero dentro de todos había un discípulo amado. ¿Ven? Bien. Había 12 apóstoles, pero a uno le dijo sobre María, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Amados, los filipenses se habían identificado con Pablo, habían participado con Pablo en todo. Y cuando tú compartes en todo con una persona, y no solo en lo bueno, se crea un vínculo para toda la vida. Un vínculo inquebrantable. Podrán venir diferencias, situaciones, pero se conocen demasiado bien. Han vivido tantas cosas juntos que eso les va a ayudar a soportarlo todo. Así era la relación de Pablo con los filipenses. Y esto nos muestra que, como decía, esto se da cuando compartimos a ese nivel. Y por eso es que no debemos conformarnos con simplemente estar en la misma banca, con simplemente estar en el mismo edificio, con simplemente pertenecer a la misma membresía. Deberíamos estar activamente buscando formas de participar juntos en todas las cosas, de fortalecer nuestra relación a un nivel como el que Pablo llevaba esta relación con los hermanos en Filipo. Lo recordaron, oraron por él, le enviaron ayuda una y otra vez. Enviaron un mensajero o mensajeros para conocer de su condición en la prisión y se preocuparon y proveyeron para sus necesidades. Capítulo 2, versículo 25. Y ellos mismos soportaron persecución a causa de Cristo, como ya mencionamos en los versículos finales de este capítulo. Al hacer y sufrir estas cosas, tenían comunión con Él. Es decir, eran hechos partícipes con Él. Y por eso es que la comunión es tan preciosa. Y hay que cuidarla. Y hay que ser celoso de ella. Y no se la podemos dar a nadie más. Decía, dentro de estos ejemplos, que a veces uno tiene una forma particular de llamarse familiarmente o en el matrimonio. Y usted no quiere, hermanos, que si usted le dice a su esposa, no sé, si usted le dice baby, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría eso? Eso no es ni anglicismo, eso es un terricismo, es algo terrible, ¿verdad? Pero bueno, baby, usted no quiere que venga una hermana, por mucho que sea una amada y respetada hermana, y venga y le diga a su esposo, baby también, ¿verdad? Usted no quiere eso, ¿sí? Y tampoco quiere la esposa que venga alguna hermana y también le diga con ese término, que ella lo escuche alguna vez de usted y luego venga y lo utilice para su esposa. Uno de los varones aquí venga y le trate a su esposa con ese término particular, ¿verdad? Por allí, algunos, voy a usar, que hay una pareja muy amada, ¿verdad? Y ellos, entre ambos se dicen cari, de cariño, ¿no? Entiendo yo. Entonces, creo que la hermana no quiere que una hermana venga y le diga al hermano, cari, ven acá. Eso es un problema, ¿verdad? Ese término es algo que representa una cosa única entre ellos, ¿sí? La palabra cariño es una palabra general. Todos pueden decir cariño, pero la hermana seguro va a defender. Pero a mi esposo, solo yo le digo de esta forma abreviada. La comunión en Cristo debe ser vista de esa misma manera, con ese celo, con esa especialidad. Y por eso no andamos buscando formas de abrir las fronteras y decir, venga, ¿usted que cree en Jesús?
Sí. ¿Cree que el bautismo es para el perdón de pecados? Sí. ¿Y cómo dice afuera el edificio donde usted se reúne? Iglesia de Cristo. Venga. Entonces somos hermanos. Venga y compartamos. Pero hermano, es que nosotros usamos instrumentos. No se preocupe por eso. Lo importante es que coincidimos en estos 4 puntos fundamentales. Hay que tener unidad. Cristo quería unidad. No, Cristo quería que fuéramos un pueblo celoso de buenas obras, al punto de que aquellos que podrían perturbar nuestra paz y nuestra unidad no tendrían derecho, y no podemos darles el derecho de estar en esta intimidad espiritual. Esto, hermano, no es para el mundo, esto no es para los hermanos que han torcido el mensaje del Evangelio, esto no es para los hermanos que andan desordenadamente, por eso está el mandamiento de la disciplina, porque Dios quiere que esta preciosa comunión solo sea vivida por su santo pueblo. Esto tan hermoso y bello que había en los filipenses, pueda haberlo también entre cada uno de nosotros. Pero ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a fructificar? Pasando más tiempo juntos, preocupándonos unos por otros, orando unos por otros, tendiéndonos la mano unos por otros, buscando, como decía, activamente oportunidades de ver qué podemos hacer por los demás y no estar esperando, voy a ver qué hacen por mí. Muchas personas entran por allí diciendo, entré allí y no vi una iglesia de amor, pero lo que no estamos seguros es si cuando él entró con una actitud de amor, si cuando ella entró, llegó y le mostró amor a todos y luego nadie le correspondió. Es difícil eso. Cuando alguien llega con una actitud de amor y dando amor, eso también va a cosechar. Así que sembremos más de este tipo de relación entre cada uno de nosotros para que seamos el gozo también, no solo de Pablo, sino el gozo principalmente de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.